Buenas tardes a todos. Damos continuidad. Vamos a dar continuidad a la clase, ¿sí? Y nosotros hablamos, la vez pasada, hablamos de tipos de heridas, hablamos de la superficie, de la profundidad, del mecanismo producido, ¿sí? Y hablamos también de tipos de cierre. Si quieren abrir el audio para responder, me quedaré muy feliz si me responden así. Abren el audio y me responden. Así me voy a quedar bien feliz, va a ser más rápido. Por decir al doctor Rafael, ¿cuáles eran los tipos de cierre de herida? ¿Cuáles eran los tipos de cierre de herida? Doctor Rafael. Doctor Rafael, fuerza, doctores. Cuando le pregunta a uno, que responda nomás ese uno, ¿sí? Por favor. Así pues aprendemos todo. Bueno, doctora Camila, ¿cómo era, ya que respondiste, cómo era el cierre de... Ahí van a empezar a desconectarse la gente. ¿Cómo era el cierre de primera intención o cierre primario? Doctora Camila. ¿Por qué no habilitan su audio y me responden más rápido? Así será más rápido, así va a ser la clase, va a durar más rápido. Sí. ¿Y cómo son los bordes? De la tercera intención también puede ser de sutura, doctora. La tercera intención también se hace de sutura. Y se puede usar grapa también. La tercera intención. Entonces, no es eso. Es aquello que se puede cerrar en la primera intención y que no hay contaminación, los bordes son nítidos, ¿sí? Y se cierran al instante. Yo puedo cerrar también con la gotita. ¿Cómo le llaman ustedes? Bonds, super bond, creo que le llaman ustedes a la gota, a la gotita. Ahí está. Bueno, excelente. Continuamos. Fuerza. Ya hablamos que era la herida, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la cicatrización. Que la cicatrización es un proceso de reparación o regeneración de un tejido alterado, ¿sí? Dando como resultado final la formación de un tejido cicatrizal o un tejido igual al existente previo a la injuria, previo a la lesión. Entonces, cicatrización es un proceso de reparación o regeneración de un tejido alterado, dando como resultado final la formación de un tejido cicatrizal o un tejido igual al existente previo a la injuria, ¿verdad? Entonces así lo definimos como cicatrización. Bueno, ¿se entendió un poquitito? Bueno, continuamos. Tipos de cicatrización. Es más o menos lo que nosotros ya habíamos mencionado, ¿verdad? Tipo de cierre. ¿Sí? El tipo de cicatrización es más o menos igual al tipo de cierre. Más o menos un repaso un poquitito más profundizado. ¿Sí?
El tipo de cierre primario se produce cuando la herida se cierra dentro de las primeras horas. Tras su creación, los bordes de la herida son aproximadamente directas, como acá, por ejemplo, se cortó el dedito, ¿sí? Y entonces esto de repente puede ser que no sea necesario suturar. Se le hace la curación y se comprime con una venda y ahí ya está ya. Entonces, cierre de primera intención. Perdón, cierre primario, ¿sí? Bueno, con un edema mínimo y sin efecto local o serio derrame. Hay un cierre precoz de la herida, ¿sí? Coactándose sus bordes de una manera estable y definitiva. El metabolismo del colágeno aporta la fuerza tensional de la herida. ¿Cuántas veces uno de ustedes ya no se ha cortado con faca, ¿sí? En el dedo, sea cocinando o haciendo otras actividades, se cortó con faca y comprimen, ¿verdad? Comprimen para el sagrado y así también ustedes luego abren así, se ve parecen algunas tiritas dentro de la herida, ¿verdad? Y esas son las fibras de colágeno. Entonces se realiza bien la curación y nosotros inclusive podemos comprimir nada más con una venda, ¿sí? Una gasa venda, y entonces eso es cierre primario. ¿Por qué? Es un cierre que se produce en las primeras horas. ¿Se entendió un poquitito entonces? Cierre primario. Acá miren un poquitito la imagen, ¿sí? Cierre secundario. Es más o menos parecido a lo que ya estuvimos hablando. Cierre secundario. Cuando la cicatrización por primera intención falla, ¿sí? No se cierra en las primeras horas, tiene lugar un cierre tardío o diferido de la misma, se llama, permaneciendo esta abierta hasta que alcance final de un proceso reparador. Entonces, ¿en qué tipo eso se ve? En las úlceras. Y estas úlceras van cerrándose de a poquito, ¿verdad? Van cerrándose hasta cicatrizarse. Entonces, cierre secundario. Por lo que es más lenta y menos estética que la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué menos estética? Porque se puede ver más cicatrización. Y entonces, por eso, por eso, entonces cierre secundario, cierre secundario. Entonces, cuando la cicatrización por primera intención falla, tiene lugar un cierre tardío o diferido de la misma. Que quiere decir que no se puede suturar o no se puede cerrar. Y entonces se hace que el propio cuerpo cicatrice, ¿verdad? Entonces despacito va cicatrizando el propio cuerpo. Entonces, por lo que es más lenta y menos estética que la anterior. Cierre secundario. Miren acá, para que tengan una idea un poquitito, ¿verdad? Este vamos a poder suturar. No, ¿verdad? Entonces, el cierre se produce por las contracciones producidas por las miofibroblastos, que son producidos por el propio fibroblasto, y la epitelización con las fibras de colágeno, como ya le estaba diciendo. Entonces, estos son escaras, ¿sí? Aparenta ser escara por presión, que son muy frecuentes ver en los pacientes encamados de larga data, ¿sí? Especialmente en la región sacra, la región en el talón, ¿sí? También en el hombro. Entonces miren acá cómo va cicatrizando, cómo va contrayéndose y se va formando los nuevos tejidos y se va cerrando. Se va cerrando. Nuevamente acá aparentemente ser una quemadura por soga,
¿sí? ¿Cómo ustedes le dicen soga? Corda, ¿sí? Corda, ¿sí? Una quemadura por corda. Y miren acá, el dedo índice, medio, anular y meñique. Miren cómo se va cicatrizando, se va cerrando, ¿sí? Despacito. Entonces, ¿qué tipo de cicatrización es este, dijimos? ¿Cicatrización qué tipo? De segunda intención o secundaria. Excelente. Segunda intención o secundaria. La misma cosa. Acepto. Cierre terciario. ¿Sí? Ya dijimos, nos hablamos nosotros de cierre terciario. Es aquella en la que se aproximan dos superficies de tejidos de granulación. Se utiliza para reparar heridas sucias o infectadas. Consiste en la eliminación inicial de los tejidos desvitalizados, dejando la herida abierta hasta que ésta alcanza la resistencia suficiente a la infección como para poder cerrarla. Lo que sucede a los 4 o 6 días después de haberse producido. Ya le expliqué también eso. ¿Se recuerdan ustedes? En una cirugía de laparotomía explorativa generalmente se deja en el abdomen y entonces, pero ya se va formando el tejido de granulación. Y entonces nosotros cuando vemos que ya no hay infección, lo que realizamos o lo que hacemos es debridar ese tejido necrótico y el tejido granulado para hacer nuevamente un sangrado, para tener tejido vivo y así suturar nuevamente como se debe. Entonces son tejidos de cierre de tercera intención. ¿Sí? Tercera intención. ¿Se entendió un poquitito? Tercera intención. Bueno. Y acá nosotros ya le conocemos a esto, ya le conocemos a la piel, ¿verdad? Hablamos de la epidermis, dermis y tejidos ya. Acá dice hipodermis, pero ya dijimos que ya en los libros actualizados ya no aparece el hipodermis, ya aparecen los tejidos subcutáneos subyacentes. ¿Por qué no se sutura? Generalmente no se sutura por la contaminación. Nosotros sabemos que el perro tiene lleno de microorganismos en la boca. Y entonces no se sutura cuando es pequeño, ¿verdad? No se sutura para que no se infecte la herida. Pero sin embargo, si de repente hace una herida con colgajo, ¿se recuerdan ustedes la herida con colgajo? Lacerante. Entonces, si hace una herida con colgajo, que la mordida es muy grande y abrió grande el tejido muscular, se hace algunos puntos de sostén, se le dice punto de sostén. De repente vamos a decirle que la herida es muy grande, ¿sí? Entonces le hacemos punto de sostén, ¿sí? Solamente para sostener ese tejido, así para poder, exactamente, punto de aproximación o de sostén nosotros utilizamos para poder nada más que no esté abierta la herida ahí. Y se hace curación a diaria. Y si es posible, cuando es mordida de perro, ustedes deben, de acuerdo al tamaño de la herida, deben de solicitar curación cada 12 horas. ¿Sí? Y no se olviden de la vacuna antitetánica y antirrábica. ¿Se entendió un poquitito? ¿Por qué no se sutura? ¿Pude esclarecer, Clever? Todo eso depende a ojímetro, ¿verdad? Si ustedes ven que la herida es muy grande, sí se sutura punto de sostén, ¿sí? Punto de sostén se llama. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar de la fase de la cicatrización, ¿sí? La cicatrización, ¿sí? Tiene 3 fases principales. Tiene una fase inflamatoria, tiene una fase de proliferación y una fase de maduración. Entonces,
La fase de la cicatrización son inflamatoria, de proliferación y fase de maduración. Tenemos la fase temprana, ¿sí? La fase intermedia y la fase tardía. La fase temprana, ¿sí? Es de 0 a 36 horas, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre la hemostasia y la inflamación. Es decir, que la fase de inflamación entra en la fase temprana. Después tenemos la fase intermedia, que generalmente dura de 1 a 4 días, que dentro de ahí le podemos encontrar a la proliferación y migración mesenquimal, epitelialización y angiogénesis. La fase intermedia. Entonces, la fase de proliferación está dentro de la fase intermedia, que dura de 1 a 4 días. Y luego tenemos la fase tardía, que puede durar aproximadamente 1 año, que es la síntesis de colágeno, que es la fase de maduración, contracción y remodelación. Entonces, tenemos fase temprana, intermedia y tardía. Dentro de la fase temprana está la fase inflamatoria, de la fase de la cicatrización. La fase intermedia está en la proliferación y la fase tardía está en la fase de maduración. ¿Se entendió? ¿Se entendió un poquitito? Bueno, continuamos entonces. ¿Ustedes ya lo vieron esta en anatomía patológica? La fase de inflamatoria, ¿sí? ¿Qué ocurre primeramente? Ocurre la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La respuesta inicial de los tejidos, ¿verdad? Que se desencadena la agresión de las plaquetas, la cascada de coagulación, la vasoconstricción inicial, y de esta manera se forma una barrera para impedir la contaminación bacteriana y la pérdida de fluidos, ¿sí? El sangrado. Y se forma también una matriz intercelular provisional que facilita la infiltración de las células en las heridas. Entonces tenemos la hemostasia, entonces, que su nombre ya lo saben, verá que es la hemostasia, frenar el sangrado, ¿sí? Entonces, primeramente la respuesta inicial de los tejidos, se desencadena la agresión de las plaquetas, se empieza a activar la cascada de coagulación, la vasoconstricción inicial, de esta forma se forma una barrera para impedir la contaminación de bacterias y la pérdida de fluido. Y se forma también una matriz intercelular provisional, que significa provisorio, que facilita la infiltración de las células en las heridas. Entonces, esa es la fase de la hemostasia. Esa fase de la hemostasia se encuentra en la fase de la inflamación, ¿sí? Nosotros dijimos que tiene la fase de la cicatrización tiene tres fases principales, que es la fase de la inflamatoria, después fase de proliferación y por último la fase de ¿cuál es la tercera fase? Maduración, que se encuentra en la fase tardía, que puede durar hasta 1 año. Bueno, la herida, ¿qué hace la herida? Produce la liberación de las enzimas, ¿sí? Y las células intracelulares. ¿Qué va a producir eso? La liberación de las enzimas y las células intracelulares va a producir la vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Para qué? Para que esas células intravasculares puedan salir a ser extravascular. Entonces, ¿qué ocurre? Las células polimorfonucleares, ¿sí? Que va a producir la amplificación de la respuesta inflamatoria al actuar con las sustancias quimiotácticas que atraen a las otras células. Al haber las sustancias quimiotácticas, se van a actuar más las células polimorfonucleares para poder reparar rápidamente esa injuria que está ocurriendo. Y entonces el tejido dañado, verá que puede ser que produce una fagocitosis bacteriana o puede ser por un cuerpo extraño o tejido desvitalizado. Entonces, todo esto va a producir la liberación de las enzimas, de las células intracelulares, que va a ocurrir la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar para que pueda pasar la célula del medio intra al extravascular, y la activación de las células polimorfonucleares
por el proceso inflamatorio por las sustancias quimiotáxicas. Entonces, esa es la fase inflamatoria. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir ahí? Los monocitos, ¿sí?, van a amplificar y controlar la respuesta inflamatoria, los monocitos. ¿Cuáles? Los monocitos circulantes, que se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en macrófagos, ¿sí? Se transforman en macrófagos, ¿sí? Y los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a continuar, ¿qué van a continuar? Destruyendo la bacteria, debridando la herida, secretando citoquinas y factores de crecimiento para la reparación nuevamente de la célula dañada, ¿sí? Van a modular la acción de los queratinocitos para la epitelización, para reparar la piel dañada, de los fibroblastos para la formación de las... van a activar también o van a modular la acción de los fibroblastos para la formación de la matriz celular y las células musculares lisas, y células endoteliales para la angiogénesis. Entonces, importantísimo la función de los macrófagos. Van a destruir la bacteria, van a ir desbridando la herida al destruir la bacteria y tejidos muertos. Van a ir desbridando la herida. ¿Qué van a hacer también? Van a secretar la citoquina y los factores de crecimiento, que van a ir modulando la acción de los queratinocitos para la epitelización, y van a modular también la acción de los fibroblastos para la formación de las matrices celulares y de las células musculares lisas. Y también las células endoteliales para la angiogénesis, que es la formación de los nuevos vasos. Otra célula inflamatoria implicada en la cicatrización son los linfocitos y las células plasmáticas y mastocitos. En este periodo se caracteriza clínicamente por el calor, rubor, tumor y dolor, ¿sí? Entonces se caracteriza por calor, rubor y tumor. Si yo le pregunto en el examen cuál es la célula leucocitaria más importante en el proceso de cicatrización, ¿qué me van a responder? Macrófago. Excelente, doctores, ¿sí? Entonces, en el proceso de cicatrización, el macrófago es el más importante, ¿sí? Son aquellos monocitos circulantes que se convierten en macrófagos. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Bueno, y luego, terminado eso, vamos a tener la fase de proliferación, ¿sí? En la fase de proliferación, que es la segunda fase, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir? Ocurre la angiogénesis. ¿Qué significa angiogénesis? Formación de nuevos vasos, ¿sí? Fibroplasia. ¿Qué significa fibroplasia? La formación de fibras de colágenos, ¿sí? La producción de fibras de colágenos. Y la epitelización, que es la reparación, ¿verdad? La reparación del epitelio donde fue dañado. Entonces, eso son lo que ocurre en la proliferación: angiogénesis, fibroblasto y epitelización. En esta fase, como dice ahí, se caracteriza por la formación de un tejido de granulación. ¿Ustedes alguna vez ya tuvieron alguna herida? Me imagino que sí, ¿verdad? Y tienen la costra. Usted que tiene el tejido costroso, usted creo que le dicen casquiña, ¿puede ser? Entonces, ese es el tejido de granulación, ¿sí? Es un tejido provisorio, ¿sí? Que se encuentra también un lecho capilar, ¿sí? Un fibroblasto, macrófago, colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. Entonces, todo eso se encuentra en el tejido de granulación. Eso es más o menos que se forma rápidamente cuando hay una herida, se forma rápidamente para proteger, para que no se contamine la herida. Y nosotros, sin embargo, ¿qué hacemos? Queremos sacar ese cuando tenemos una herida. Lo que más queremos es querer sacar.
Y entonces, ese, sin embargo, está haciendo una protección a la herida. Sí, pelar. Excelente, doctora Teresa. ¿Se entendió entonces qué ocurre en la fase de proliferación? Entonces, se ocurre la formación del tejido de granulación y ocurre la angiogénesis, fibroplasia y epitelización. Bueno, la angiogénesis, que es la primera etapa, ¿verdad? Se divide en 5 etapas principales. La angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos, ¿sí? Se divide en 5 etapas, ¿sí? La etapa de la angiogénesis, primeramente, la etapa 1 es la degradación de la membrana basal capilar. Este vamos a decirle que era una membrana basal y se va, miren acá, así cerrado, se va a degradar eso, se va a romper. Entonces, primeramente acá, como ven, fase 1, degradación. Fase 2, ¿sí? Fase 2, tenemos la quimiotaxis, migración de las células endoteliales. Acá, quimiotaxis significa de la sustancia que va a ir llevando, ¿sí? Que va a ir llevando, ¿sí? Para la formación, y va llevando que las células endoteliales, ¿sí? Que luego van a formar, no sé, en un nuevo vaso. Fase 3, ¿sí? Acá tienen fases 3. Proliferación de las células endoteliales. ¿Qué significa proliferación? Que se va a ir formando nuevas células endoteliales para así alargar un poquito más el nuevo base. Fase 4, como ven acá, diferenciación de las células endoteliales, formación de legúmenes, maduración e inhibición de proliferación. Que una vez formado ya, acá fase 4 ya inhibe la formación y ya se va transformando en célula epitelial. Y último, que es la fase 5, aumento de la permeabilidad capilar para que pueda ir pasando las células intracelulares a las células extracelulares y así formando la nueva angiogénesis. Entonces, la angiogénesis tenemos 5 etapas principales, ¿sí? Etapa 1, como ya dijimos, degradación de la membrana basal capilar. Etapa 2, quimiotaxis, migración de las células endoteliales, que va entrando más hacia adentro. 3, proliferación de células endoteliales. 4, diferenciación de las células endoteliales, formación de legúmenes, maduración e inhibición de células proliferativas. Y 5, aumento de la permeabilidad capilar, como ven acá. Entonces, una vez establecido el flujo vascular, unos capilares desaparecen tras la remodelación y otros se diferencian en arterias y venas. Entonces se forman nuevos vasos y cuando ya termina todo, algunos capilares pueden desaparecer o otro se transforma en arteria y o vena. Entonces, esa es la angiogénesis que se divide en 5 etapas. Bueno. Hasta ahí no estamos entendiendo todo. Dijimos que en la proliferación, ¿qué se formaba primeramente? ¿Qué se formaba, dijimos? Aparte de la angiogénesis, se formaba también, ¿qué dijimos? La fibroplasia, ¿sí? Y la fibroplasia es la formación de la fibra de colágeno, como le estaba diciendo. La formación o la generación de fibra de colágeno. Y he acá, doctor Clayton, he acá donde si hay una alteración se forma la cicatrización queloide, ¿sí? Pero vamos a ir viendo más hacia adelante. ¿Qué ocurre? La formación de tejido granulatorio, ¿verdad? Es un nuevo estroma, un nuevo tejido al que denominamos tejido de granulación. Al 4º día comienza a invadir el efecto de la herida, es decir, que empieza a formarse. Entonces, ¿quién formaba? Dijimos fibroblasto. ¿Y quién activaba el fibroblasto para la formación de las células fibroblásticas? ¿Quién activaba? ¿Quién era el modulador? Claro que vuelve, doctor. Vuelve otra vez. Vuelve, solo que ya no es igual al principal, ¿verdad? Al tejido principal. Y vuelve, es decir, cirrosis hepática inclusive vuelve otra vez a formarse como está. Ustedes saben que
El tejido hepático es el tejido que más se prolifera más rápido, vamos a decir, el que más se prolifera. El ser humano puede llegar hasta algunos dicen 15, pues yo leí hasta 30% nada más del tejido hepático y luego se regenera totalmente otra vez. No, lo que yo dije nada más, doctor, es que hay algunos parénquimas o algunos tejidos que se cicatriza pero pierde la funcionalidad, por decir el tejido cardíaco. El tejido cardíaco se cicatriza pero pierde la funcionalidad de la contractibilidad, ¿sí? El propio tejido fibrótico también, el tejido fibroso, el tejido muscular esquelético también sí se cicatriza, pero va a perder la funcionalidad. Bueno, estaba diciendo que la formación de tejido granulatorio es un nuevo estroma, es un nuevo tejido, ¿verdad? Al que denominamos tejido de granulación, y al cuarto día comienza a invadir el defecto de la herida. Lo que yo pregunté es que esa formación está dada por el tejido, por la célula de fibroblasto, ¿verdad? Y el fibroblasto está modulado por quién, fue mi pregunta. ¿Quién es el que secreta una enzima para poder regular la función del fibroblasto? ¿Qué célula era? ¿Qué célula? ¿Ustedes están viendo, ustedes ven bien el PowerPoint? ¿Ven bien? ¿Me escuchan bien? Y bueno, ¿y quién regula el fibroblasto entonces? Acá le dice, doctores, mira. Por eso le pregunté si ustedes están viendo bien. Bueno, los macrófagos se encargan de liberar los mediadores de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos, y la fibroplasia, y la formación del tejido granulatorio es una fibroplasia, ¿sí? Es una fibroplasia. Entonces, los fibroblastos y en menor grado las células musculares y epiteliales se sintetizan, que sintetizan el colágeno, que empieza a ser sustituido, ¿verdad? Que empieza a haber una degradación y va a ir sustituyendo la matriz celular provisional compuesta por fibrina, fibronectina y proteoglicano, va a ir degradando los tejidos necróticos, vamos a decirle lesionados, para la formación de nuevo tejido. Y entonces eso es lo que se llama la fibroplastia, la formación de un nuevo tejido, ¿sí? La formación de un nuevo tejido. Y todo ese proceso está mediado o está regulado por el macrófago, tanto la formación de nuevos vasos, así también como la formación del tejido de fibras de colágenos, ¿verdad? Que son producidos por los fibros. Las fibras de colágeno son producidas por el fibroblasto y el fibroblasto está regulado por el macrófago. A eso es lo que le estaba diciendo. Bueno, voy a responderle en público a la autora que me preguntó. El factor de crecimiento epidérmico, ¿verdad? No regula el fibroblasto, regula la acción nada más, ¿sí? Solo regula la acción. El que regula la síntesis, el que le dice al fibroblasto comenzar a secretar colágeno, es el macrófago. Necesitamos colágeno, es el macrófago. Entonces es el macrófago. Y el factor de crecimiento epidémico va a regular la acción nomás. Atacar nomás. Quédate, basta. Acá quedamos. Después, acá quedamos. Ya no es más necesario. Pero ¿qué ocurre? Si se altera el factor de crecimiento que regula el fibroblasto y el fibroblasto empieza a producir fibra de colágeno, exceso de fibra de colágeno tenemos. ¿Cómo se va a llamar el exceso de fibra de colágeno en una cicatrización
en una cicatrización? ¿Qué era que, doctor? No sé, no. Cicatrización queloide, ¿sí? Una cicatrización queloide. Pero después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar todavía del fibroplasia. Entonces, ya sabemos que fibroplasia es la formación de nuevos vasos, ¿sí? La formación de nuevos tejidos, de fibras de colágeno, nuevos tejidos, ¿sí? Nuevos tejidos. Y el macrófago es el encargado de producir o de liberar mediadores para la formación de nuevos vasos, que es la angiogénesis, y la fibroplastia, que es la formación de fibras de nuevos tejidos de fibra de colágeno con la matriz celular, ¿verdad? Entonces ahí se forma. Acá está lo que recién me estaban diciendo ustedes. Acá está. Acá, doctor Clayton. Atención, doctor Clayton y lo demás. El factor de crecimiento derivado de la plaqueta y el factor de crecimiento transformante beta 1, ¿sí? Del fibroblasto, estimula la proliferación del fibroblasto, ¿sí? Vuelvo a decir. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta 1, ¿sí? Entonces, esto estimula la proliferación de los fibroblastos. Entonces, la producción del colágeno, el equilibrio, ¿sí? Y la degradación del colágeno, que es la colagenasa, que es también producido por el leucocito. ¿Cuál leucocito produce también la colagenasa? ¿Cuál leucocito? ¿Cuál leucocito produce colagenasa? De vocês. Eu vim aqui só para ver vocês. ¿Dónde están? Que no le escucho. El macrófago. El macrófago. Yo veo la otra clase que todo el mundo entra con su audio y todo a responder. Y ustedes no quieren entrar. Bueno. Y el factor de crecimiento transformante también, beta 1, también es secretado por el macrófago, ¿sí? También es secretado, inclusive puede ser también secretado por otros, ¿verdad? Pueden ser secretados por otros, vamos a decirle, según la lesión donde ocurre, ¿sí? Puede secretarse un condrocito, un astrocito, también puede secretar eso, de acuerdo al lugar donde ocurre la lesión, ¿sí? Es por la célula. Y entonces ocurre la producción del colágeno y ocurre ahí la estimulación de degradación de colágeno. Y entonces tanto la producción y la degradación debe haber un equilibrio, entonces ocurre una cicatrización normal. Y ahí dice, aunque antes se pensaba que el colágeno se sintetizaba días después de la agresión, ahora se ha demostrado que su síntesis comienza después de 10 horas y que se alcanza la máxima función sintetizada entre el quinto y el séptimo día. Ya ocurre, ya tiene que haber la cicatrización a full de esa herida. Entonces tiene que haber siempre un equilibrio entre la producción de colágeno, que es estimulado por los factores de crecimiento derivados de la plaqueta, y el factor de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta 1, que es producido por el propio macrófago o otras células donde ocurre la lesión, ¿sí? Si la lesión ocurre en el cartílago, va a ser el condrocito, una forma de decir que va a producir el factor de crecimiento transformante. Y luego
eso estimula al fibroblasto para la producción de colágeno y también se produce la colagenasa, que va a degradar los colágenos excesivos y va a frenar la producción de colágeno. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces es una cicatrización normal, ¿sí? Una cicatrización normal. En los diabéticos, según el conocimiento de ustedes, ¿dónde generalmente hay problemas? ¿En la producción de colágeno o en la degradación de colágeno? No, en cualquier herida. En cualquier herida, no significa en el pie, solo en cualquier herida. Excelente, Flavio. En la producción de colágeno, en los diabéticos tarda más la cicatrización, ¿sí? Tarda más la cicatrización. Bueno, continuamos entonces. ¿Se entendió un poquitito? Y en lo queloide, entonces, cicatrización de queloide, ¿dónde va a haber problema? En la cicatrización, va a haber en la degradación. ¿Ya entendieron ya ahora? La cicatrización queloide es hereditaria. Puede ser hereditaria o simplemente una alteración genética. Respondan ambos. Ambos. Puede ser hereditario y puede ser también por una alteración genética. ¿Sí? Ambos. Bueno, luego viene la fase de maduración. En esta fase ya tuvimos primero la fase de inflamatoria, la fase de proliferación y ahora la maduración. ¿Sí? Ya se formó nuevos vasos, ya se formó nuevo tejido y ahora ya se reordenó un poquitito y ahora va a madurar. En esta fase se originan el fenómeno de contracción de la herida y la reorganización de la matriz extracelular. Entonces tenemos la contracción de la herida y la reorganización de la matriz extracelular. Entonces, al tener la contracción de la herida, durante la segunda semana de cicatrización, los fibroblastos forman microfilamentos de actina en la cara citoplasmática de su membrana celular y multiplican sus uniones intercelulares. Se empiezan a unir uno con el otro y así de esa forma van a ir haciendo la contracción de la herida. Estos miofibroblastos interaccionan entre sí y con la matriz colagenasa para producir la contracción de la herida. Es decir, que los miofibroblastos se unen entre sí y van a ir contrayéndose para unir la herida. Este proceso facilita la cicatrización de la lesión, aproximan los bordes de los defectos y así empieza a remodelarse de una forma de ser, ¿sí? ¿Cuáles son las citoquinas que afectan a la cicatrización de las heridas? ¿Sí? Tenemos la citoquina, familia de los crecimientos epidérmicos, lo que ustedes estaban diciendo, que son familia de crecimiento epidérmico, familia o factores, ¿sí? Factores de crecimiento transformante alfa, factores de crecimiento epidérmico unido a la heparina, y la familia de factores de crecimiento de fibroblástico tenemos los factores de crecimiento fibroblástico basófilo, diferentes, ¿verdad? ¿Y quiénes los producen? Sí, acá tenemos la plaqueta, macrófago, célula epidérmica, macrófago, células endoteliales, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos. Como le dije, de acuerdo a dónde va ocurriendo. Y la célula diana y efectos principales, ¿sí? Regeneración epidérmica, mesenquimales, proliferación y movilidad de células
pielotróficas, proliferación y movilidad de células pielotróficas y vascularización de las heridas. Entonces, estas son las citoquinas, estas son las enzimas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, vuelvo a repetir, fase de maduración, lo que va a ocurrir es la contracción de la herida y reorganización de la matriz extracelular. ¿Y quiénes participan en eso? Acá ya lo tenemos, todas las citoquinas y las células productoras y dónde actúan. Acá nuevamente repitiendo, ¿verdad? Dónde actúan y cómo actúan. Es de para tanto en el proceso de la proliferación y maduración de las heridas actúan estas citoquinas. No le voy a pedir tanto citoquinas, lo único que le voy a pedir más son los factores de crecimiento transformante beta, ¿sí? O quiénes son donde se producen en mayor cantidad. Bueno, factores que influyen en la curación de las heridas. Factores que influyen en la curación de las heridas. Tenemos primero los factores sistémicos, ¿sí? Para que la herida se cicatrice rápidamente o por culpa de esto tarda mucho. Primeramente, la nutrición. Un paciente no obeso y paciente obeso, ¿en quién se va a cicatrizar más rápido la herida? No obeso. Edad avanzada, en un paciente joven, en un niño y un paciente anciano, ¿en quién se va a cicatrizar más rápido? Bueno, entonces factores sistémicos, entonces la nutrición, la edad avanzada, ¿sí? Tarda mucho la cicatrización, enfermedades metabólicas, por decir diabetes, dislipidemia, ¿sí? Esos tarda mucho, ácido úrico elevado, tarda mucho la cicatrización. Estado circulatorio en aquellos pacientes que tienen, vamos a decirle, venas varicósicas, son aquellas personas que tardan mucho la cicatrización también, o que tienen poca circulación, ¿sí? Y glucocorticoides y algunos fármacos también tardan mucho la cicatrización, por decir la heparina, tarda muchísimo la cicatrización del paciente, ¿sí? Y entonces todos esos son factores sistémicos del sistema que tarda la cicatrización, ¿sí? Que hace tardar un poquitito la cicatrización. Y luego tenemos los factores locales ahí de la herida. Uno, que tarda mucho en la infección, ¿sí? Factores mecánicos, ¿sí? Cuerpo extraño, si por ahí hay cuerpo extraño dentro de la herida, también va a tardar mucho. Y el tamaño, localización y clase de la herida también. Una herida, vamos a decirle, de superficie de 5 centímetros y otra de 25 centímetros, ¿de cuál se va a cicatrizar más rápido? La menor, excelente. Una herida tipo úlcera y una herida cortante, ¿cuál se va a cicatrizar más rápido? Cortante. Una herida de primera intención primario, de cierre primario, una herida de cierre secundario, ¿cuál se va a cicatrizar más rápido? Excelente. Y esas son las preguntas que yo le voy a estar colocando. Excelente, doctora. Bueno, problemas específicos de la cicatrización. ¿Cuáles son los problemas específicos que ocurre en la cicatrización? Bueno, primeramente tenemos Clayton. Tenemos las cicatrices queloides o conocida como la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia? ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia? Bueno, excelente.
Hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento del número celular. Y acá lo que tenemos es el aumento de tamaño de las células cicatrizal, ¿sí? Bueno, y entonces, como dice acá, la cicatriz queloide e hipertrófica son procesos de cicatrización anormal que ocurre después de un trauma. Hay un aumento en la síntesis y una disminución en la degradación de la colagenasa. Por eso, ¿por qué vuelvo atrás? ¿Se recuerdan ustedes en el proceso de cicatrización cuando estuvimos hablando? Acá tenemos, ¿verdad? Y entonces en la cicatrización queloide tenemos problema acá. Acá hay problema en la degradación de la colagenasa. Entonces, ¿qué ocurre? No regula la producción de colágeno y se va produciendo fibra de colágeno. Entonces, por eso es el aumento de la síntesis de fibra de colágeno. ¿Se entendió? Entonces, hay un aumento de la síntesis, y una disminución en la degradación de la colágeno. Hay un aumento de RNA mensajero para la colagenasa tipo 1, y esta lesión resulta en la alteración de la colagenasa a nivel de la transcripción. ¿Qué significa? Que la colagenasa lesionado, lesionado el RNA mensajero para la colagenasa tipo 1, nunca le llega a la colagenasa, nunca le llega el mensaje para parar. Entonces, ¿qué ocurre? Va produciendo. Y entonces, a consecuencia de eso, tenemos acá, como ven, una cicatrización queloide. Entonces, la alteración se encuentra en la degradación, en la enzima colagenasa. ¿Se entendió? Miren acá, ¿no? Estas cicatrices, cuando las cicatrices son muy grandes, también puede haber problemas en la cicatrización, ¿sí? Cuando es muy grande se puede infectar, como ven acá, ¿eh? O cuando es de segunda intención, también tarda mucho en la cicatrización y se puede infectar fácilmente. ¿Se entendió? Miren acá, cicatrizaciones queloides. ¿Alguien de ustedes tiene cicatrización queloide? ¿Sufre de eso? Pero hoy en día ya hay tratamiento. Hoy en día ya hay tratamiento para eso. Ya tenemos tratamiento. Ya hay tratamiento ya. Luego tenemos la cicatrización dolorosa o la cicatriz dolorosa. En la etapa, ¿se recuerdan ustedes en la etapa de maduración? Cuando dije que ¿qué ocurría en la etapa de maduración? Ocurría dos procesos. ¿Qué ocurría en la etapa de maduración? ¿Se recuerdan ustedes que yo le dije? En la etapa de maduración ocurre dos cosas. ¿Qué ocurría? Contracción de la herida y reorganización de la matriz extracelular. Contracción de la herida y reorganización del abuelo. Y durante la contracción, cuando se contraen algunas terminaciones, vamos a decir, algunas fibras nerviosas o terminaciones nerviosas, pueden quedarse hacia arriba, más susceptibles a la superficie. O algunos quedan hacia abajo, donde ocurren las lesiones, ¿sí? Y al contraerse, esta fibra nerviosa puede quedarse hacia arriba o hacia abajo. Habrán escuchado ya que algunos dicen, ay, cómo me duele la cicatriz, parece que va a llover. O hay mucha humedad y me duele mucho mi cicatriz. Entonces, a consecuencia de eso, de acuerdo a cómo se quedan las fibras nerviosas durante la contracción, y entonces como son más susceptibles a la presión atmosférica, muchas veces duele eso, duele mucho al paciente. O si se queda hacia abajo, inclusive en algunos casos, dice el paciente, yo no siento mi cicatriz. Bien acá donde tengo mi cicatriz, no siento. ¿Qué quiere decir? Que la fibra
nervioso se quedó hacia abajo, se quedó lesionado en esa parte. Entonces, eso es lo que... Sí, también, porque por las contracciones. Bueno, la cicatriz dolorosa. En las heridas en vías de la cicatrización es bastante común. Este dolor se da espontáneamente en poco tiempo. La persistencia de dolor en la cicatriz es signo de que ha ocurrido algunas complicaciones. Eso ya depende mucho, ¿verdad? Microacceso en el tracto de los hilos de sutura, por donde estuvo el hilo de sutura y durante la extracción se formó una secreción purulenta, un acceso, ¿verdad? En el caso de alguna existencia de herniación también puede ser. Suelen aparecer alteraciones en la sensibilidad del tipo hiperestesia, que significa hiperestesia, que duele mucho, y la causa es siempre la lesión nerviosa cuando son los pequeños nervios los causantes, como le estaba explicando recién. Y la sensibilidad vuelve a ser normal pasado cierto tiempo. Entonces, por eso muchas veces es que duele la cicatrización. Cuando hay la contractura, cuando estábamos diciendo la contracción de las heridas, entonces de acuerdo a cómo va quedando las fibras nerviosas, puede ser que la cicatriz sea dolorosa o no dolorosa, pero eso tiene que ser temporario. En caso que persista el dolor por varios tiempos, entonces es porque hay un problema, ¿sí? Porque hay problema. Bueno. Úlcera de Marjolín. La úlcera de Marjolín son cualquier herida que no se cicatrice, ¿sí? En el área traumática previo puede ser un carcinoma de célula escamosa. Entonces, son aquellas heridas que no se cicatriza, se conoce como úlcera de Marjolín. Causas multifactoriales surge porque la cicatriz densa no permite la vigilancia inmunológica y no destruye la transformación maligna dentro de la cicatriz. Entonces, generalmente las causas son varias, que puede ser que no se cicatriza. Una de esas, como estábamos hablando, es en lo diabético. En lo diabético. ¿Por qué? Por la densidad de la sangre, por la poca oxigenación y el aumento de glicemia en sangre. Por eso. Entonces, a eso se le llama úlcera de Marjolín. Úlcera por éstasis venosas, ¿sí? Éstasis venosa es cuando explota, cuando explotan las venas. O también en algunos casos puede ser por compresión. Puede ser por presión, úlcera de presión, ¿sí? Úlcera de presión. Pero por éstasis venosa es más bien en aquello donde revienta la vena. Miren, explota la vena, dicen. Entonces a eso se llama éstasis venosa, que las paredes venosas se alteran, se rompen y empiezan a formarse úlceras. Entonces son problemas de cicatrización. Según ustedes, ¿qué tipo de cierre va a ser esta herida? ¿Qué tipo de cierre? Según ustedes, ¿qué tipo de cierre? Tipo de cierre. Primaria, secundaria, terciaria. Laís, ¿por qué terciaria? Este da para suturar después, doctora Laís. Yo puedo cortar, sacarle todo el tejido necrótico y suturar después. Pregunto. Entonces, yo voy a limpiar, pero ¿quién va a cerrar? ¿Va a cerrar el propio cuerpo o yo voy a cerrar? Entonces, cuando cierra el propio cuerpo es segunda intención. No se confundan ustedes. Cuando cierra el propio cuerpo es segunda intención, secundario, ¿sí? Y cuando nosotros suturamos todo, así se forma así, nosotros limpiamos y suturamos, hacer tercera intención, ¿sí? Bueno. Y para ir terminando, acá tenemos la úlcera por presión. Como le dije, son aquellos que se ven en los pacientes encamados por larga data y no se le mueve al paciente. Miren esto. Y esto lastimosamente hoy en día se ve mucho en los pacientes que estuvieron en UTI, ¿sí? Están en UTI o estuvieron en UTI. O en pacientes encamados de larga data.
¿Qué se debe hacer? Curación diaria, si es posible, 2 veces al día, ¿sí? Hoy en día se le saca todo la pus, todo el tejido necrótico, todo, y hay un parche que se llama parche coloide, y se le coloca a ese al paciente, se le va colocando y sobre todo se le mueve al paciente de posición. Acá, miren acá. Las licenciadas hacen su arte, suelen colocar, ¿qué colocan? Guante cargado de agua, colocan bajo el pie para que se pueda mover un poquitito y así no se apareja. Sí, excelente, Flavio, se le va moviendo al paciente. Esto porque no se le mueve al paciente y por eso se queda así. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió la clase? Bueno, le quería informarle que usted en este mes no van a tener trabajo práctico, solamente el examen. No, doctora. Eso es lo que le está diciendo, doctora. ¿Cuándo es la primera intención? Cuando viene el paciente, limpiamos, suturamos o pegamos y ya se cierra. Las primeras horas, como dice, cierre primario, primera intención. ¿Cuándo es segunda intención? Cuando el paciente viene, en estos casos, úlcera a presión, viene y limpiamos. ¿Y quién va a ir cerrando esa herida? ¿Quién va a cerrar esa herida, doctora Aline? ¿Va a cerrar el propio cuerpo o nosotros vamos a limpiar y suturar y cerrar? Y eso es lo que estoy diciendo, doctora. Esta herida, vos estás viendo, doctora Fátima, vos estás viendo esta herida. Bueno, y eso te pregunto, si esta herida que vos estás viendo ahora, vos vas a suturar ¿vas a limpiar, suturar? No. ¿Qué vas a hacer? Limpiar nada más. ¿Y quién va a cerrar esta herida? ¿Quién va a cerrar? ¿Quién va a cerrar la herida, doctora Aline? ¿Quién cierra esta herida? ¿El propio cuerpo? Bueno, el propio cuerpo, el propio cuerpo, y va a ir cerrando eso. Entonces, segunda intención. Pero vamos a decir, esta herida, atiendan bien, esta herida tiene un proyectil acá adentro, un cuerpo extraño acá adentro. Nosotros vino con un agujero, cortamos, sacamos el cuerpo extraño afuera, dejamos abierto por 3 a 4 días para ver si no se infecta, y cuando vemos que no se infecta, vamos a desbridar el borde, porque ya se formó el tejido de granulación. Vamos a desbridar, que significa sacar, y luego suturar y cerrar ahí. ¿Cómo? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ahí va a ser de tercera intención, ¿sí? Inserto. ¿Qué es, Flavio? Inserto. No estoy entendiendo. Si alguien me traduce, por favor. No entiendo nomás. Injerto. Gracias. Discúlpeme. El injerto es de segunda intención también, porque el propio cuerpo es el que va a absorber y va a ir cerrando. La misma cosa como le estaba diciendo, el parche de coloide. El parche de coloide es como si fuera una piel artificial y se coloca encima, pero es de segunda intención porque el propio cuerpo va a cerrar. Por eso dice, lean bien la tercera intención, dice, es cuando no funciona la primera intención ni la segunda. Dice, ¿qué quiere decir? Que el propio cuerpo no va a cerrar. Y entonces dice, se realiza el desbridamiento del tejido granular para luego cerrar con una sutura. Entonces es de tercera intención. Y cuando el propio cuerpo puede cerrar, es segunda intención. Y cuando se hace sutura de la primera, se sutura o se pega y ya se cierra, es primera intención. ¿Se entendió?
¿Alguna duda más? Bueno, ¿puedo terminar la clase? Mira, la cama hiperbárica. Realmente lo que hace la hiperbárica es aumentar la circulación sanguínea. Lo que va a hacer la cámara hiperbárica es acelerar el proceso de cicatrización nada más. Pero nosotros sabemos que no utilizamos tanto, Flavio, hasta ahora, la cámara hiperbárica. Es todo un tema aparte hasta hoy en día, la cama hiperbárica. Pero lo que hace es acelerar nada más. La misma cosa la vacuna del suero. La misma cosa la vacuna del suero también. Que se extrae el suero del propio paciente y se le coloca otra vez para acelerar el proceso. Pero yo no soy tan partidario de eso. ¿Vos haces la cámara hiperbárica, Flavio? Lo que hace es acelerar así el proceso de cicatrización. Eso es lo que hace, acelera. No estoy en contra también, pero acelera. No todo tiene acceso a eso. La misma cosa, el famoso ozonificación también, como dicen. Ozonificación. No soy partidario, pero algunos dicen que acelera cualquier cosa. Gracias, doctora Line. La doctora Line ya me está echando ya. Bueno, que pasen un buen fin de semana, ¿sí? Ya que ya me cortaron la clase. Que pasen bien, ¿sí? Cuídense, por favor. Cuídense. Nos vemos el próximo cuarta-feira, ¿sí? A cuidarse porque el COVID está llevando muchas vidas jóvenes, ¿sí? Entonces, a cuidarse, por favor, por favor. Hasta luego, cuídense. Chao, chao.